Este programa es auspiciado por Tarifa rebajada, llamada relajada. Ahora, en Tigo, habla a un boliviano después del primer minuto. Tigo. Elemento, no hay nada mejor. Todo un estilo de vida. Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Nunca escriben la verdad, ni la Biblia ni los diarios. Los profetas no adivinan la verdad, ni los pobres ni los millonarios. La verdad de la verdad es que nunca es una, ni la mía ni la tuya. La verdad de la verdad es que no es lo mismo parecer que caer en el abismo de la verdad. Buenas noches, martes 2 de diciembre del año 2014, programa 224, el 2125 del ciclo. Vamos a hablar con Mónica Salvatierra y con Daniel Castro de un noviembre sumamente movido, y decía Mónica, noviembre es el último mes del año. Les doy los datos. En la ciudad, problema al taxímetro, el aumento de la inseguridad, el famoso plan Navidad, tenemos el incremento del precio de la leche, desaprovisionamiento de la harina de soya, la caída del precio del petróleo, la convocatoria de elecciones departamentales y municipales, las negativas al presidente Evo Morales para ser candidato, el tema del doble aguinaldo, el pleito con la iglesia, las molestias de Chile por el tema marítimo y finalmente hasta la muerte de Chespirito, que yo creo que en Latinoamérica, incluso en Norteamérica, en el espacio hispanoparlante, que deben ser 20 millones o un poquito más, la muerte de Chespirito ha golpeado fuerte, ¿o no? El otro día escuchaba que también en Italia lo conocían a Chespirito. 50 traducciones tenía. No es cualquier cosa, ¿no? Claro. Alguien que ha creado esos personajes que logran prevalecer de generación en generación, mi papá, yo, mi hija, y antes, ¿no? O sea, es increíble y todo el mundo ha disfrutado, ha gozado, ha vivido a Chespirito. Creo que el único que nunca miró el Chapulín Colorado fue mi padre. ¿No le gustaba? ¿No le caía? Él miraba muy poco eso, a él le gustaba el cine serio, digamos, ¿no? Creo que él veía los tres chiflados. Yo te diría que fue el único que no gustó del Chapulín Colorado. Pero hay todo un análisis que está circulando en las redes acerca del contenido ideológico que tenía la vecindad del Chavo del Ocho, ¿no? La lucha de clases. Absolutamente, y realmente eso marca lo hace mucho más interesante. En la década de los 70, vos tenés que acordarte, aunque no sos tan grande, pero un ratito. En la década de los 70 hubieron hasta tesis. Wilson Ábrego Negrete hizo una tesis sobre la cuestión ideológica del Pato Donald. Así es. Y que lo hemos estudiado en las universidades, claro, ¿no? Siempre en comunicación se estudiaba el peso que tuvo ideológicamente lo que era el Pato Donald, y la lógica con la que se mandaba Walt Disney, donde no habían familias, ¿no?
donde no había relación de parentesco de arriba abajo, digamos, es decir, en línea directa. Todos son con tíos o con primos o con estas cosas, pero y el que se supone que es el padre siempre muere y queda una madrastra. Todo eso, uno lo mira y hay de eso en el Chavo del Ocho. Claro. Exacto. Yo creo que él hizo una muy buena lectura de lo que era su país y Latinoamérica, ¿no? Claro. Por eso es que ha pegado tanto, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo, porque de alguna manera uno se sentía identificado, ¿no? La pobreza que hay en toda Latinoamérica, las carencias que hay, la desintegración familiar, la ausencia de la función paterna, la participación de parientes o tíos o vecinos o amigos, o sea, todo eso uno lo sentía tan cercano que por eso es que lo veía, y hasta era tan tonto en alguno de sus personajes, claro, que uno decía hasta no puede ser, pero se quedaba con el personaje, ¿no? Claro, pero entonces, y si te fijas, la vecindad allá era el tambo nuestro, era el conventillo argentino, ¿ah? Es decir, por eso, y había un sentido de solidaridad, aun cuando con los sopapos que había, con las peleas entre los muchachos, o las peleas entre los más grandes, o los líos que generaban los chicos, donde participaban los grandes. Eso era la cotidianidad nuestra, de alguna manera. Pero también en eso se veían los abusos, ¿no? Los sopapos de doña Florinda, que tenía mayor poder adquisitivo que don Ramón, el Kiko Llorón, el Pero Kiko vos fíjate, Mónica, que así nos hemos criado nosotros. ¿Acaso no nos daban huasca en la escuela? No me hagas acuerdo. Yo no quiero hablar de un colegio donde recibían Pipieta, como no, era famoso. Claro que sí, los más difíciles. Los más grandes iban al. Además los más grandes servían para montar y te subían a mono y el profesor Millán Rivera te mandaba palo. ¿Verdad? ¿Así? ¿Era eso? Claro, por supuesto. Yo lo conocía como leyenda, pero yo me acuerdo. No me lo terminaba de creer. Oyendo. Yo tengo primos hermanos que estudiaron. Yo hice hasta el tercero de primaria en Montero, porque mi padre se mudó allá y nos fuimos. Y teníamos un profesor que llamamos, ya habrá muerto, no sé, el profesor Tuco, porque faltaba una pierna. Ese nos recibía en la puerta con la regla, y ahí a poner la mano. Ya nos daba un reglazo por lo que íbamos a hacer en clase. A cuenta nos daba. Eso lo hacía el profesor Girafales cuando tenían los chicos en la escuela. Además, entonces yo creo que el hecho del mes en Latinoamérica ha sido la muerte de Chespirito, ¿no? Sí, indudablemente. Impactó y mucha gente se sintió tocada. Ahora uno se empieza a recordar, ¿no? Tantas situaciones vividas y cosas. Y otro hecho importante en el mes es el retorno de Tabaré Vázquez a la presidencia de Uruguay, lo que le da a uno la sensación de que la izquierda uruguaya no tiene renovación. Fíjense quiénes han sido los líderes de la izquierda uruguaya y los presidentes de este Frente Amplio, y todos son personas que superan los 70 años. Tabaré Vázquez, por ejemplo, y el mismo José Mujica. Yo no sé si es una falta de renovación. Yo más bien creo que tiene que ver con una idiosincrasia distinta de los uruguayos, ¿no? Recordemos que fue el primer país que abolió el analfabetismo. Y hay una vida muy activa políticamente de los uruguayos. Yo he tenido la posibilidad de estar en varios lados ahí, y la vida política como nosotros la conocemos, con ciclos cortos, es desconocida para ellos. Un líder es líder hasta que se muere, cosa que aquí no sucede eso. Yo creo que es un liderazgo. Pero es recién que se ha acabado eso, antes era. Yo creo que es reconocimiento a esos liderazgos, ¿no? No sé si es falta de renovación. El candidato a la vicepresidencia o el vicepresidente electo es aparentemente nieto de un compañero de otro guerrillero, ¿no? De Tupamaro, de José Mujica. Aparentemente él es el recambio. Él es la persona que va a llevar porque el otro, fíjense ustedes, el nieto de Bordaberry, Bordaberry era el gran dictador uruguayo, y este era el nieto de Bordaberry convertido en un demócrata, y el otro es Lacalle, hijo del
presidente de la calle que fue un buen presidente. Así es. Entonces, no sé, a mí me parece que hay una especie de pesadez en la política uruguaya. Pero no solamente en la política uruguaya, Carlos. Yo creo que es un fenómeno latinoamericano de falta de fe en la política. Yo creo que a los jóvenes ya cada vez menos les atrae el ejercicio político, por todos los fenómenos que se han estado dando. Y eso que Uruguay es un país donde las cosas se han hecho bien, creo yo, en este último tiempo, ¿no? Hay ese perdonazo que hubo. Cómo darle fe a esos liderazgos. Que los argentinos no lo pudieron hacer, que volvieron. Claro. No tuvieron la amnistía irrestricta, pues, ¿no? Así es. Ahí restringieron algunas Pero además cosas. la pervivencia de los partidos tradicionales, ¿no? Que siguen ahí, porque lo que pasa en Uruguay o lo que pasa en la Argentina, también con el peronismo, pero con todas sus corrientes. El Frente Amplio rompe a los rojos y los radicalismo. colorados, ¿no? Claro que sí, porque es una nueva corriente, digamos, pero siempre tiene de ambos. O sea, hay un referente de cuál se agarra, no es que salió de la nada y viene a refundar es de la vieja algo, izquierda, claro. O sea, hay nomás una fuerza de los partidos tradicionales del Río de la Plata, no tanto en Uruguay como lo que pasa en la Argentina, y eso no ha tenido fuerza aquí, por ejemplo. ¿Cuál es el partido tradicional que tenemos creo que ahora? también habrá que ver... Después de la vida activa del MNR, que vuelve con 6 parlamentarios, 6 o 7 parlamentarios a este Parlamento 13 años después. Hay que ver todavía si el MNR está muerto. Yo creo que hay que hacer una distinción respecto a la institucionalidad de la democracia, ¿no? En países como Uruguay, como Chile, como Brasil, hay democracia institucionalizada. Creo que es una democracia sólida. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia, donde hay una mezcla, no hay una clara división de poderes, etcétera, etcétera, hay una serie de factores que determinan otra realidad, ¿no? Así es. Argentina también. Argentina también. Argentina está tomado. Todos los poderes están tomados por el poder político de la señora Kirchner, que se va a ir y la va a dejar a la Argentina bien mal parada, ¿no? Destruida, dice, ¿no? Estaba viendo una entrevista que le hicieron a Macri, ¿no? Que es el presidente de la ciudad de Buenos Aires, donde él obviamente ya lo están viendo como el posible o el que tiene mejores condiciones para ser presidente, el próximo presidente, ante los otros candidatos peronistas. ¿Aguanta? No sé si tendrá la Aguanta habilidad. porque el peronismo no deja vida a nadie, ¿no? Pero en el peronismo también hay varias corrientes. Sí. Ahora Pero está muy dividido, ¿no? Se juntan cuando se trata de ser opositores, se juntan todos y son una fuerza impresionante, son una fuerza. Pero ese mismo peronismo le permitió ganar a Alfonsín en su momento y le permitió ganar a De la Rúa en su momento. Y después obviamente lo destruyeron con los sindicatos, ¿no? Claro, por supuesto. Con la CGT y todo eso. Sí. Puede estar pasando lo mismo ahora, que lo van a dejar precisamente para que sea el culpable de todos los errores cometidos por el mismo peronismo, digamos, que se lo come, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va más bien la posibilidad de que haya un gobierno distinto al peronismo con todas sus corrientes en Argentina, ¿no? Hablando, sí. De todas maneras, ser un nuevo gobierno después de estos gobiernos en Bolivia, en Argentina, en Venezuela... Es bien difícil. Debe ser muy difícil, no le pillás tajadora a ese lápiz. Además con la tremenda deuda que está quedando. Claro, con todo, hay una desinstitucionalización muy dura. Todos los países del mundo buscan tener institucionalidad. Y llegan gobiernos que te rompen la institucionalidad para instalar una nueva institucionalidad que al final no logran hacerlo y te quedan limbos como este conflicto que tiene el gobierno actual, que nos dice, bueno, hay que resolver el problema de la justicia. ¿Cómo? No sé. No saben qué van a hacer con la justicia. Están planteándose abrir la Constitución y a mí me parece que abrir la Constitución sin saber exactamente qué vas a hacer es más peligroso que tener la justicia. Claro, pero eso, fíjate vos, cuando van a buscar soluciones de algo que ellos mismos generaron. Claro. Porque quienes están electos se sienten legítimos porque fueron votados, aunque fueron votados por un 5%, un 3%, pero se sienten legítimos en sus cargos y son institucionalizados por 10 años, si no me equivoco, y ahora vienen
desde el poder político decir, no, eso estuvo mal, y ahora quieren constituirse en constituyentes, en intérpretes de la Constitución, o sea, todos los poderes en uno solo para, o sea, hacer una mezcla, ¿no? ¿Será que al gobierno realmente le interesa una reforma de la justicia para que la justicia funcione? Sí, después de todo lo que hemos visto. Yo creo que sí, porque viene mal la óptica desde afuera. El mundo está viendo que Bolivia es un país que no tiene una buena institución jurídica. Y eso al gobierno, si algo le preocupa, es cómo lo ven de afuera. Sí, si fuera solo de aquí no le importara. Pero yo pregunto otra vez, ¿será que al gobierno le interesa una reforma a fondo? ¿No será que quieren un maquillaje y utilizar además eso como pretexto sí. para la reelección indefinida? Probablemente sí, yo no creo, yo con relación a la reelección, yo soy muy escéptico. Creo que esto después hay que someterlo a una asamblea constituyente, perdón, a un referéndum, y yo no sé si se la dan. Ya le demostraron al presidente Morales que cuando hace mal las cosas la gente no lo vota ni lo apoya. La elección del Poder Judicial fue un revés muy fuerte el que recibió el presidente Morales, que curiosamente, y los voy a meter al tema con el que hemos cerrado el mes de noviembre, los voy a meter a esto con esta curiosa bofetada que está recibiendo en todos lados el presidente cuando sale a buscar candidatos, salvo Cochabamba y La Paz. No encuentra paz ni tranquilidad en ningún lado. Habló él mismo sin darse cuenta, o por ahí haciendo una mejor lectura que los liderazgos del Oriente. Habló de la imposibilidad de poner candidatos propios y de tener liderazgo en la media luna. ¿O no? Así es, yo lo escuché ese discurso completísimo cuando ¿Sí? decía que en los 5 departamentos que no eran la media luna ganaban con cualquier candidato. Incluso hizo un chiste, dijo, ya no, pues con cualquiera, ya tampoco. No es que vamos a poner a cualquiera, pero cualquiera gana. Sí, cualquiera gana. ¿No? Sí. Y además les dijo a sus bases que sí o sí tenían que aceptar a los invitados y que ni siquiera declaren ante la prensa, o sea, fue muy claro en eso, ¿no? Sí. Y está teniendo problemas. Y le va mal porque en Chuquisaca está teniendo serios problemas con Urquizo, no sé qué ir a hacer. Pero aparte de eso, en el Oriente no encuentra candidatos. O sea, candidatos hay, pero no que quieran abiertamente ir con la sigla del MAS. Porque candidatos hay muchos que se quieren presentar como candidatos tanto a la gobernación como para ser alcaldes. El tema es que no es lo mismo una alianza por debajito de cuerdas, como han hecho varios en Santa Cruz y en la Media Luna con el movimiento al socialismo, directamente una alianza para favorecer la reelección de Evo Morales, porque eso fue lo que ha pasado. Si hacemos un análisis de lo que pasó el 12 de octubre... ¿Cuáles son los varios? Sectores tradicionalmente opositores que estuvieron... las corporaciones están diciendo. Corporativamente, Santa Cruz es corporativo, ¿no? Entonces, hemos visto las corporaciones, los empresarios, por ejemplo, ¿a quiénes apoyaron? Apoyaron al oficialismo. ¿Pero vos crees que los empresarios influyen en la población? Pero por supuesto que se influye. O sea, desconocer la capacidad que tienen para ejercer un predominio en las decisiones de mucha gente en Santa Cruz es desconocer lo que es Santa Cruz y cómo se ha manejado este pueblo y cómo se maneja. Tanto es así que hasta ahora no puede penetrar el movimiento al socialismo. Entonces, ahora es distinto apoyarlo a nivel nacional, bueno, anda a gobernar ya, pero otra cosa es si te vas a meter aquí. Entonces, por eso es que no encuentra alianza seria y termina apoyando, por ejemplo, o levantándole la mano a un obrero como candidato aquí en Santa Cruz para gobernador. Un candidato, no tengo nada yo contra Borda, pero ¿acaso ese candidato del movimiento al socialismo representa la cosmovisión del cruceño, del viviente de acá, para el departamento que se dice que es la locomotora de desarrollo de Santa Cruz? Además, ese es el gobernador. Se lanza con un discurso obrerista y de clase. Por supuesto. Entonces, en un espacio en el que
en el que ese discurso no tiene sentido. Que solamente Además, es para ellos, es un discurso claro, interno. sí. Si ya Además, esa un votación ya la discurso tienen. contradictorio, ¿no? Contradictorio. Porque lo ponen al obrero, que es el único obrero que va a ser candidato, pero resulta que primero invitaron a los empresarios, ¿no? Claro. Entonces A esos hay empresarios una que hace serie un de año le dijeron no se contradicciones. metan en política, ustedes vayan Claro, a trabajar, sí. y ahora Por los eso, quieren esas en son las política. contradicciones, esas son las contradicciones del gobierno, tremendas y terribles contradicciones. Ahora, yo tengo una impresión, y es una impresión que me queda después de la entrevista que le hicimos al vicepresidente. Me parece que el MAS tiene el poder, lo tiene el poder, hace uso de ese poder en Santa Cruz, en todas partes. Entonces, al MAS o a ese pequeño grupo que gobierna el país, le interesa la hegemonía aglutinada ahí. No le interesan los liderazgos regionales porque eso significa, de alguna manera, compartir el poder. Ceder espacio. Exacto. Entonces yo creo que, de todas maneras, ellos saben que van a seguir teniendo el poder, de una o de otra manera. Les pido un corte, está bonito eso. Vamos al corte.